Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Juan, capítulo 16. Juan 16. Ya lo tiene, hermana, por lo que veo. Entonces vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche, en Juan capítulo 16. Y vamos a leer desde los versículos 16 hasta el 24. Juan capítulo 16, versículos del 16 al 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Dios santo, nos presentamos ante ti para darte las gracias por tu santa palabra y para rogar que tu Santo Espíritu nos guíe, que sea nuestro maestro, que nos guíe por toda verdad. Y Padre, por favor te pedimos que tú consueles al corazón afligido, que tú animes, Señor, a los desanimados, que fortalezcas al débil, que proveas para las necesidades tanto físicas como espirituales de tu pueblo. Pero Señor, en toda circunstancia, danos un corazón agradecido, que te honre y que te glorifique. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos de tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche es, el Señor Jesucristo lo deja claro. Dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Son palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras que nos animan para que no nos estanquemos en el presente, sino que avancemos hacia la meta que el Señor tiene para con nosotros. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ese es podemos decir, el mensaje esencial que nos da el Señor Jesucristo aquí en estos versículos que acabamos de leer. Ahora, la verdad es que es un tema, y todos los temas que habla el Señor Jesucristo son profundos, son difíciles de comprender, y no los entendían bien los discípulos, y nosotros no vamos a decir: ya lo entiendo todo. Todos estamos aprendiendo, ¿no? Y primero, el primer punto que tratamos es que los discípulos no entienden a Jesús, y porque no entienden a Jesús, ¿qué es lo que hacen? Se preguntan entre sí. Miren lo que dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis,
¿Por qué? Porque yo voy al Padre, dice. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no beberéis, de nuevo un poco y beberéis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Me gusta la sinceridad que tienen ellos. Dicen, no entendemos lo que habla. Y creo que para uno poder comprender, para poder llegar a tener el conocimiento de algo, es necesario ¿qué? Es necesario reconocer que no entendemos. Porque uno de los grandes problemas que hay en nuestra sociedad es que nosotros somos muy orgullosos para admitir nuestra ignorancia. Por ignorancia se cometen crímenes. Por ignorancia hay muchos prejuicios. Por ignorancia despreciamos a los que son más negritos que nosotros, a los que son más blanquitos que nosotros, a los que son más altos que nosotros, a los que son más feos que nosotros, ninguno, ¿verdad? O todos. A los que son, despreciamos porque ignoramos, y especialmente despreciamos a la gente que es de otra cultura, pero porque somos ignorantes. Pero me gusta esta actitud de los discípulos que dicen, no entendemos. El problema que ellos tienen es que ellos no van al Maestro. En lugar de ir al Señor Jesucristo y decirle, Señor, no te entendemos, por favor explícanos lo que estás diciendo, ¿qué es lo que hacen? Se empiezan a preguntar entre ellos. Y la verdad es que me recuerda un poco en la época de cuando iba a la escuela, que el maestro a veces estaba explicando algo y yo me quedaba, no voy a decir a cero, porque a cero es cuando no has recibido información, pero encima cuando has recibido información y no la entiendes me quedaba peor, digo, estoy perdido. Pero me daba vergüenza preguntar, porque decía, los compañeros se van a burlar de mí. Y luego, ¿qué es lo que dijo? ¿Le entendiste? Y ya me daba cuenta que eran igual que yo de orejotas. Tampoco entendían. No, pues no. O si no, algunos que también eran un poco más listos y te explicaban lo que ellos querían. Pero también sin entender. Y digo yo, ¿por qué no somos capaces nosotros de ir y preguntar a las personas que saben? Si alguien está enseñando algo, si alguien es experto en algo, lo correcto es que vayamos y que le preguntemos. Pero también está el orgullo de nuestra parte, pero a veces está el miedo, ¿no? Y ¿saben qué? Debemos vencer nuestros temores. Y no es pecado preguntar, no es malo. En el trabajo, a veces uno hace barbaridades, a veces uno estropea las cosas, ¿por qué? Porque uno no pregunta, bueno, ¿y esto cómo va? Y la verdad es que en distintos trabajos he encontrado a personas que se pone el jefe o el encargado a explicarle bien con detalles cómo va algo, y le dicen, ¿entendiste? Sí. Y luego cuando se pone a hacerlo, no entendió en realidad, y muchas veces se estropea. ¿Pero por qué? Porque a veces somos demasiado orgullosos como para admitir que no comprendemos. Y en lugar de ir a preguntarle al maestro y decirle, ¿sabes qué? Me explicaste, ya lo sé, perdóname, yo no te quise hacer perder tu tiempo, pero me lo puedes explicar nuevamente, porque no quiero cometer errores, porque quiero hacer las cosas bien, ¿no? Entonces tenemos el problema de que no sabemos. Y hay que admitir que no sabemos, porque cuando no sabemos, entonces empezamos a aprender, ¿no? Y hay que ir a las fuentes correctas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? Que a veces no entendemos algo de la Biblia. Y está bien que investiguemos, pero muchas veces, ¿saben qué es lo que hacemos? Nada más a San Google vamos. Ahí ponemos y ya, la primera opinión que nos encontramos, de a veces que son 4 locos los que están allí, que no saben ni de qué están hablando, y ya dices, es esto. Y luego encontramos barbaridades que cree la gente, que opina la gente sobre los pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por ir, por investigar en personas serias, en estudios serios, sino que no
sino que en cualquier lugar, con esto me conformo. Y hace falta que nosotros nos preocupemos por preguntar, pero ¿a quién? A la persona correcta. En este caso ellos no se preocupan. Ese es el problema que veo con los discípulos, que no van y le preguntan al que sabe. Si mi coche está mal, no voy a ir a preguntarle a uno que está igual que yo, que no sabe de coches, voy y le pregunto al mecánico, ¿no? Si hay un problema de leyes, voy y le pregunto a un abogado. Si hay cosas de la Biblia, pues la verdad que voy y le pregunto a un pastor, o voy y le pregunto a un teólogo, a alguien que sé que está preparado, alguien que está estudiando, alguien en la cocina, en todas las áreas. Hay que ir ahora sí, preguntar, y hay que saber preguntar. Y no debemos tener vergüenza, porque el no saber no es malo, lo malo es quedarnos en la ignorancia. Y lo que pasa es que a veces tenemos tanto orgullo que no queremos preguntar. Pero los discípulos entonces no entienden a Jesús. ¿Y qué es lo que no entendían? No entendían lo que significaba todavía un poco, ¿verdad? Y dice Jesús, por otro lado, conoce las dudas de sus discípulos. Ellos se están ahí preguntando, y también cuando estamos en un estudio bíblico, a veces sí lo veo, que estamos hablando de un tema, alguien no entiende, y en lugar de levantar la mano y decir, no entendí, empieza uno aquí a cuchichear, y ya uno está viendo, ¿no? Dice, wow, está nada más interrumpiendo, porque eso es lo que hacemos, cuando empezamos a hablar, unos por aquí y otros por ahí, y uno está dando su cuenta y dice, no sabe, no entendió. Y ahora a ver si ya deja de hablar y ya le explicamos. Y ya hasta que deja de hablar, dices, a ver, ya a veces la verdad que interrumpe, ¿podrías compartir con nosotros lo que estás compartiendo ahí? A veces sí es porque tienen una duda, otras veces porque ya se fueron del tema y están en el chisme. Pero la idea es esta, miren, el Señor Jesucristo es nuestro Maestro, Él sabe por lo que pasamos, sabe por lo que estamos pasando, conoce nuestras dudas y no debemos tener miedo a preguntarle. Y esta es otra cuestión. Nosotros no vemos al Señor Jesucristo ahora físicamente, ¿verdad? No lo vemos físicamente, pero eso no significa que no esté a nuestro lado. Sí está a nuestro lado. Y podemos preguntarle. Y yo creo que todos nosotros tenemos preguntas. Algunas en un sentido, otras en otro. ¿Por qué, Señor? Y escucho muchos, especialmente a los ateos, no, si Dios existiera, ¿por qué existe la opresión de los pobres? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en los niños? Y bueno, empiezan a hacer muchas preguntas. Es bueno preguntar, ¿no? El problema con muchos ateos no es que hagan preguntas, el problema es que ellos no quieren creer. Muchos de ellos nada más preguntan, pero no porque estén buscando una respuesta, porque estén buscando la verdad. Solamente preguntan porque quieren demostrar que tú estás en un error. Ya vienen con prejuicios y entonces cierran su corazón a la verdad. Pero cuando tú y yo preguntamos porque queremos entender, porque queremos conocer, entonces vamos a llegar al conocimiento. Entonces el Señor Jesucristo nos revela, nos habla, nos aclara. ¿Por qué? Porque el problema no es la verdad, el problema no es tener dudas sobre la verdad, el problema es estar cerrados para aceptar la verdad. ¿Tú tienes dudas? Pregúntale al Señor, pídele al Señor que te aclare las cosas, pídeselo con todo tu corazón y busca, porque el que busca halla. Necesitamos tener ese corazón que busca. Porque ¿sabes qué? El Señor, igual que ve a los discípulos ahí están preguntándose unos a otros. Y yo estoy aquí para responderles. Y el Señor Jesucristo sí da respuestas, y muchas. No te voy a decir que vas a entenderlo todo, porque mientras que esté aquí en este mundo siempre tendremos cosas por entender, porque si lo comprendiésemos todo, entonces dejaríamos de vivir por fe y empezaríamos a vivir confiando en nosotros. Y todo aquello, o todo aquel cristiano que no vive por fe, no puede agradar a Dios. Porque cuando nosotros caminamos confiando en nosotros, sinceramente les digo,
que nos separamos de Dios, porque no somos tan inteligentes, no somos tan sabios. Pero Jesucristo conoce las dudas de sus discípulos, es decir, conoce tus dudas. Y es bueno dudar. Una cosa es ser incrédulo, pero la duda es buena. ¿Sí, seguro? Sí. Dudar es bueno, pero no dudar de forma incrédula, dudar buscando respuestas. No estoy hablando de poner en tela de juicio si Dios es real o habla o no. Él habla, lo sabemos, pero dudar, Señor, yo esto no lo entiendo, explícamelo, quiero conocerte mejor. Ahora, hay unas palabritas que quería aquí explicar. Miren el versículo 16, volvemos otra vez al versículo 16, no porque vaya a repetir los puntos, pero hay algo que quiero enfatizar. Miren lo que dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, dice, porque yo voy al Padre, ¿no? Y ahí estaba la duda, ¿no? Primero dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. La palabra ver en español o en inglés la vemos igual, ¿no? Veréis, ver. El ver, pero ¿saben qué? Que en griego utiliza dos palabras distintas. Y la primera palabra, que es teoreo, donde dice todavía un poco y no me veréis, de ahí se deriva la palabra que tenemos en español como los teatros, o en inglés los theaters, ¿sí? De ahí viene esa palabra, el ver. Y esta palabra tiene que ver más que ver con el aspecto físico o con el aspecto material de las cosas. Entonces el Señor Jesucristo dice, todavía un poco y no me veréis, ¿no? ¿O es así como lo dice? A ver, todavía un poco dice, y no me veréis. Y luego dice, y de nuevo un poco y me veréis. Y luego esa palabra, la palabra me veréis, es otra palabrita griega que es el jorao, que significa percibir, significa discernir, significa ser consciente, y también se utilizaba metafóricamente para ver con la mente. Entonces ahí el Señor Jesucristo está hablando de dos tipos de ver. Está hablando del ver físico y está hablando del ver espiritual. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a ver físicamente al Señor Jesucristo. Pero luego viene un momento en que lo dejan de ver, cuando Él va a la cruz, cuando Él es traicionado, cuando Él habla del sufrimiento por el que tiene que pasar, cuando habla de que es traicionado. Yo les pregunto, ¿hay un momento en que los discípulos dejan de ver al Señor Jesús aún viéndolo? ¿Hay un momento en que los discípulos dejan de ver a Jesús aún viéndolo? Pregunto, ¿is there a moment in which the disciples stop seeing the Lord Jesus Christ even though they were seeing Him physically? Sí, llegan a estar cegados espiritualmente. Cuando ven al Señor Jesucristo sufriendo, cuando lo ven sufriendo, lo están viendo como el hombre derrotado. Pedro se va, los discípulos lo abandonan, pero cuando Él resucita, cuando Él se va al Padre, lo empiezan a ver espiritualmente. Todavía un poco dice, y no me veréis, físicamente ya no me vais a ver, espiritualmente también de hecho lo dejan de ver, pero llega un punto en que ya lo ven espiritualmente. Y hoy por hoy, tú y yo no vemos al Señor Jesucristo físicamente, pero yo te pregunto, espiritualmente sí. ¿Lo ves espiritualmente? ¿Por la fe lo ves? Por la fe te identificas con el Cristo crucificado, con el Cristo que muere, pero con el Cristo resucitado. Con el Cristo que está a la diestra del Padre. Entonces aquí hay una diferencia, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué es lo que nos impide ver al Señor Jesucristo? ¿Qué impide ver al Señor Jesucristo? Normalmente es el sufrimiento, normalmente es el dolor. Eso es yo creo que importante tomarlo en cuenta, porque cuando las cosas no salen como yo quiero, muchas veces nos olvidamos de Dios.
Incluso llegamos a decir, Dios se ha olvidado de mí. Dios a mí no me ayuda. Dios no se preocupa por mí. Dios no me ama. Porque si Él me amara no me dejaría pasar por esto. Y nos quedamos ciegos y no vemos al Señor Jesucristo. Pero yo les pregunto ahora, ¿qué herramientas utiliza Dios para hacerte madurar? ¿Qué herramientas utiliza Dios para hacer que crezcas en la fe, para que crezcas como cristiano, para que crezcas como hijo de Dios? Podemos decir que Dios utiliza las Escrituras, es verdad. Dios utiliza nuestra fe, si es verdad. Dios utiliza nuestra confianza, si es verdad. Pero ¿saben qué? Dios utiliza el dolor. Dios utiliza el sufrimiento. Pero más allá de ello, Dios utiliza nuestra actitud para hacernos crecer. La actitud con la que nosotros tomamos las pruebas va a determinar si creces o va a determinar si menguas, si te alejas. Piénsenlo. Pensemos qué es lo que pasa. Miren, la Biblia nos habla de que nos gocemos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, ¿no? Entonces cuando nosotros pensamos, pero ¿cómo puede ser que yo me regocije cuando estoy sufriendo? Y el Señor Jesucristo no necesariamente, el apóstol Pablo no necesariamente está hablando de que yo tengo que estar con una risota de oreja a oreja. Lo que ahí está diciendo el apóstol Pablo es, sé capaz de reconocer la obra de Dios en ti a través y con el sufrimiento, a través de la prueba, a través de la lucha. Y eso es muy importante, que nosotros nos podremos regocijar, podremos tener una buena actitud ante las pruebas, ante las luchas. Cuando seamos capaces de ver a Dios obrando por encima de todas nuestras luchas, por encima de todas nuestras dificultades. Y aquí el Señor Jesucristo les dice, me veréis, pero no me veréis y luego me veréis. Generalmente después de la lucha, después de la prueba, ves a Dios con más claridad. ¿Qué pasó con Job? Job era un varón perfecto, un hombre temeroso de Dios. Incluso pensaba, dice, si mis hijos deshonran a Dios, si mis hijos lo ofenden, yo voy a ofrecer sacrificios por ellos. Y Dios tiene a Job como un ejemplo. Después de que Job pasa por todas las pruebas, cuando pierde sus hijos, pierde todas sus riquezas, cuando se enferma, después que ya pasa de todo, como dice, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Él creció en su fe, creció en su confianza, su visión de Dios se aclaró. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Job a través de las pruebas? ¿Cuál fue su actitud? Dios dio, dice, y Dios quitó. Pero sea el nombre de Dios bendito, o sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue su actitud. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud ante las pruebas? ¿Cuál es nuestra actitud? Es muy importante la actitud que tomemos ante las luchas, ante las pruebas, porque maduraremos y creceremos y tendremos una visión más clara de Dios, o también nos podremos apartar, enfriar y decir, Dios se ha olvidado de mí. Pero ¿sabes qué? Dios no se olvida de ti. No se olvida de ti. Seguimos adelante, dice Jesús, conoce la duda de sus discípulos, eso ya lo vimos. Ahora, en el versículo 20, Jesús aclara lo que significa todavía un poco. Y miren lo que dice el versículo 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Esas son palabras de esperanza? Fíjense, si tienen alguna duda, dice, a ver, cristianos, discípulos, les voy a decir algo claro, dice, ustedes van a llorar y van a lamentarse. O sea que van a tener sufrimiento. Si alguien alguna vez te dijo
que el creer en Cristo te va a librar de que llores, de que sufras, que te va a librar de dificultades, eso es mentira. Dios no nos promete que porque creamos en Él, que no vamos a sufrir. El Señor Jesucristo aquí nos lo dice claro, dice, de cierto, y ese de cierto, imagínense cómo sonaba, como dice, amén, amén. O sea, esto es así, dice, de cierto os digo, dice, que vosotros lloraréis, dice, y lamentaréis. O sea, que vas a sufrir, vamos a sufrir, dice. Así que hay que prepararse para el sufrimiento. Y si eso fuera poco, dice, el mundo se alegrará. Encima de que tú estés sufriendo, dice, aquellos que odian a Dios, aquellos que rechazan a Cristo y que por consecuencia te van a rechazar a ti, cuando te vean sufriendo van a alegrarse. Van a decir, ja, ja, ja. Si yo sabía que eran unos engañadores, si les tiene que ir mal porque mira cómo son. Y en lugar de irte a consolar, van a querer pisotearte. Vosotros lloraréis, dice, lamentaréis, y el mundo, dice, se va a alegrar. Pero no se acaba ahí. Pero aunque vosotros estéis tristes, dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Oh. El Señor Jesucristo, ¿saben qué? No está limitado a lo que nosotros vemos en esta vida. No está limitado por la sepultura, porque después de la sepultura viene la gloria. El Señor Jesucristo no se quedó viendo el sufrimiento de la cruz, sino que veía la gloria con el Padre. Y nos llama a nosotros a eso. No te quedes en el sufrimiento. Mira la esperanza gloriosa que tienes en Cristo Jesús. Vuestra tristeza, dice, se convertirá en gozo. Y recordaba, de hecho le preguntaba a Raquel como que se acordaba de la película de Tierra de Penumbras o Shadowland, donde basada en un libro que escribió C.S. Lewis, que donde él está viendo, el libro se llama Una pena observada, ¿no? Cómo su mujer, enferma de cáncer, se va deteriorando poco a poco. Y ellos quieren, de alguna manera, disfrutar de la vida lo máximo que puedan, porque saben que le quedan pocos días, ¿no? Entonces, ellos se van de paseo, intentan disfrutar, intentan ser felices. Y hay una frase que él le dice a ella, y le dice, ten en cuenta que la felicidad presente es parte del sufrimiento futuro. La felicidad presente es parte del sufrimiento futuro. ¿Por qué dice esto? Porque dice, cuanto más mejor lo pasemos aquí, cuanto más disfrutemos juntos, cuando tú te mueras, más me va a doler, más voy a llorar, más sufrimiento voy a pasar. Y eso se entiende cuando nosotros vemos la vida, solamente como que el fin es la sepultura. Pero el Señor Jesucristo habla justamente de lo opuesto, ¿no? Él lo que dice, vas a sufrir, vas a lamentar, vas a llorar, pero tu tristeza se convertirá en gozo. No hay mayor esperanza que la esperanza que Cristo Jesús nos puede dar. No la hay. Puedes buscar donde tú quieras, pero no hay nada mejor que lo que Él da. Nada mejor. Dice, y aquí nos pone un ejemplo. Y vemos el gozo que trae el recién nacido, borra la angustia del parto, ¿no? Y es todas las personas o las mujeres que han sido mamá, antes de que van a dar a luz, grititos, ¿verdad? Los gritazos del dolor, del sufrimiento que están pasando para dar a luz. La mujer dice, cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, dice. Pero después, yo no sé por qué me lo han cambiado, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y ahí está esa imagen preciosa, ¿no? Cuando la mujer da a luz, tiene muchos sufrimientos, y de hecho ahí es cuando
cuando a veces uno también como marido, cuando la ve que está sufriendo tanto, que está pasándolo tan mal, dice, ya no más hijos, ya, este es el último, ¿no? Y ya después, entonces, ojo, la que sufre es la mujer, uno nada más ahí la acompaña un poquito en el sufrimiento, pero nada, no es nada comparado con lo que está pasando ella, ¿no? Y ya ahí tiene uno hasta lástima, dice, no, ya no quiero verla sufrir, no quiero verla con estos dolores. Pero cuando nace el niño o la niña, ya todo es alegría. Ya se le olvidaron los dolores. Y cuando la ve uno la otra vez con la panzota, dice, ya vas otra vez. Pero, porque está el gozo que se olvida, que el gozo de tener a un nuevo ser. Y de alguna manera digo, wow, el sufrimiento por el que pasó el Señor Jesucristo, para luego resucitar. Y si pensamos en ese sufrimiento, en esa muerte que sufrió el Señor Jesucristo, fue para que tú y yo podamos nacer, podamos tener vida eterna. Y si lo vemos de otra manera, también todos nosotros tendremos que pasar por tragos amargos, por mucho sufrimiento, por mucho dolor, pero el resucitar a una nueva vida es glorioso, es gozoso. Así que no nos desanimemos, que el sufrimiento, que las luchas, que las pruebas no te hundan. Sigue viendo al Señor Jesucristo, el jorao ese, sigue viéndole, que tu mirada siga puesta en Él. Dice el versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza. Dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Solamente les digo, nadie puede arrebatar el gozo que Cristo te da. Nadie. Puedes pasar enfermedad, escasez, enemistades, gente que te aborrezca, sufrimiento, pero si tienes el gozo de Cristo, eso no te lo quita nadie. Y aquí cuando está hablando el Señor Jesucristo, dice, nadie os quitará vuestro gozo, está afirmando, dice, con toda la autoridad que Él tiene, con toda la autoridad de ser el Dios eterno, el que es, el que está en el pasado, en el que está en el presente y el que está en el futuro, dice, nadie te va a arrebatar el gozo que yo te dé. ¿Por qué dice? Porque yo os voy a volver a ver. Y ahí los discípulos, imagínense, el Señor Jesucristo está en ese contexto en el que está despidiéndose, está preparándolos para todo el sufrimiento por el cual va a pasar, y ellos están tristes, y ellos se quedan solamente ahí en el sufrimiento del Calvario, y el Señor Jesucristo quiere llevarlos al gozo de la gloria. Que eso es lo que nos pasa a nosotros, nos quedamos en el sufrimiento de la prueba, pero no vemos el gozo de la victoria en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo no nos lleva a la victoria a pesar o librándonos del sufrimiento. El Señor Jesucristo nos lleva a la victoria a través del sufrimiento. Pero nos lleva a Él. El problema está en que nosotros nos soltemos de Él y que queramos irnos solos. Entonces es cuando vamos a fallar, cuando nos vamos a desviar. En aquel día no me preguntaréis nada, dice, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y me gusta esa frase, en aquel día no me preguntaréis nada. Y con Cristo podemos decir que nuestras preguntas se acaban. Con Cristo a nuestro lado se acaban las preguntas. Y esta palabra, en aquel día no me preguntaréis nada, cuidado, porque esa es una palabra que, por ejemplo, si vemos en una versión traducida al inglés, va a decir que en aquel día, you will not ask anything. Y ask en inglés puede significar pedir y puede significar preguntar, ¿verdad? Entonces, aquí cuando estaba viendo, ya ven que más adelante dice que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, pero utiliza dos palabras diferentes. Y en español sí que hay esa diferencia. Sí se nota la diferencia que se enfoca en el griego. En
en español sí vemos que se traduce como preguntar, ¿verdad? En inglés la gente lo entiende más como pedir. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando, más enfatizando el preguntar. ¿Por qué? Porque, fíjense, tenemos el contexto en el que los discípulos no lo entienden y se preguntan entre sí. El Señor Jesucristo les aclara las cosas. Y ahora ya cuando les dice, va a haber un momento en que ustedes me verán otra vez, dice, y en aquel momento no me van a preguntar nada, porque nuestras dudas se acabarán. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución a nuestras dudas. Cristo es la libertad. Y es importante reconocer que en Cristo estamos completos. Yo sé que todos decimos, cuando el Señor Jesucristo venga o cuando estemos en el cielo, entonces sí, el Señor me tiene que aclarar las cosas, ¿no? Y esta frase siempre me ha desafiado, digo, pero de aquí dice el Señor Jesucristo, aquí no me vais a preguntar nada. Wow. Si lo dice, por algo será. Ahora, a continuación dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedir en el nombre de Cristo completa nuestro gozo. ¿Qué es pedir en el nombre de Cristo? Por un lado, recordemos que el Señor Jesucristo estaba al lado de ellos, así que cuando ellos oraban al Padre, lo más razonable es que ellos no orasen en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid en el nombre de Cristo. ¿Qué significa pedir en el nombre de Cristo? Normalmente decimos, pues cuando yo oro tengo que decir, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya oré en el nombre de Cristo, ¿por qué? Porque dije en el nombre de Cristo. Pero yo creo que es más que eso, ¿no? Porque a veces nos creemos que nos conocemos las palabras mágicas para torcerle el brazo a Dios y que Él haga lo que nosotros queremos. Pero no es eso. Sí, necesitamos orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y yo creo que este es el modelo bíblico que debemos seguir. Porque también veo que hay personas que oran pidiéndole al Padre por medio del Espíritu Santo, o que oran directamente al Espíritu Santo, o que oran directamente al Hijo. Yo no voy a ponerme a juzgarles, pero sí les digo que el modelo bíblico que encontramos es que se ora al Padre por medio del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el modelo bíblico que encuentro para orar. Ahora, para orar en el nombre de Cristo Jesús implica que estamos orando conforme a su voluntad. Que estamos pidiendo en su nombre. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él como el centro de nuestra adoración. No porque estamos orando en contra suya, sino porque estamos orando en su voluntad, en obediencia a Él. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo justamente lo opuesto a lo que Él nos dice, y porque dijimos en el nombre de Jesús, tiene que cumplirnos. No, Señor, eso no es así. Dios no es un juego, ni un juguete. Dios es el que manda, Dios es el Señor. Y debemos tener cuidado. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, dice. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando el Señor te concede sus peticiones, en Cristo estás completo. Cuando te concede tus peticiones en obediencia, estás completo. La pregunta es, ¿puede el Señor concederte cosas estando tú en desobediencia? ¿Puede el Señor decirte sí? ¿Saben qué? Ya es meternos mucho, pero podríamos meternos en lo que es la voluntad permisiva de Dios. No es porque Dios por su voluntad que te conceda algo. Dios a veces te permite que hagas algo, no porque esté de acuerdo a su voluntad, sino porque dice, ¿quieres estrellarte? Entonces ve y hazlo. Pero no esperes mi bendición.
Dios responde, ahora sí, el objetivo es que Dios responda a nuestras peticiones, estando bajo la voluntad, bajo la obediencia de Cristo Jesús. Ahí es donde está el gozo, ahí es donde está la plenitud, ahí es donde está ya, se elimina la necesidad de pedir más cosas, porque en Él estás completo, porque en Él estás lleno. La pregunta es, ¿estás completo en Cristo? O tendría que decirte, estás en Cristo. Es Cristo quien te guía, quien vive en ti, quien te llena, quien da sentido a tu vida, quien te dice, me vas a ver otra vez. O por el contrario, tú sabes que Cristo viene, pero no sabes si lo vas a ver, porque tú no lo esperas, porque tú no has nacido de nuevo, porque no lo tienes en tu vida, porque no te has salvado, porque tú no le has entregado tu corazón, porque no te has arrepentido de tu pecado, porque todavía las palabras que Él dijo, en vuestros pecados moriréis, siguen siendo ciertas de ti, porque no quieres abandonar tu pecado. ¿Cuál es la realidad de tu vida? ¿Cuál es la realidad de tu vida? ¿Por qué te lo digo? Porque Cristo viene, pero viene por ti. Viene por ti. O por el contrario no lo sabes, porque no tienes una relación personal con Él. Hoy vamos a participar del pan y del vino, que nos recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo entregó su cuerpo, derramó su sangre para salvarnos. Y todo aquel que viene a Él por la fe, que le entrega su vida, le pide perdón, le reconoce como su Señor y su Salvador, lo perdona. Cristo perdona, Cristo salva. Pero es necesario que nos arrepintamos, que le pidamos que nos salve, que le confesemos nuestros pecados y le pidamos que nos limpie, que Él more en nuestra vida, que nos haga hijos suyos. Y entonces participaremos, recordando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga, dice. Entonces, ¿tienes a Cristo Jesús en tu vida? Si lo tienes en Cristo, si lo tienes en tu vida, te animo para que participes. Pero quizá haya algo que te impide participar, porque aunque lo tengas en tu vida, que no estés en comunión con Él. ¿Estás en comunión con Cristo Jesús? ¿Lo tienes presente en tu vida, en tu diario vivir? ¿Le obedeces, le honras, le glorificas? ¿O por el contrario, es el Cristo que una vez conocí, pero que ahora no lo escucho? No le hago caso. Si no estás en comunión con Él, la solución no es que sigas tu camino viviendo alejado. La solución es que hoy tú le digas, Señor, quiero hacer las paces contigo. Quiero reconciliarme. Si no lo tienes, invítalo a que sea tu Señor. Y si lo tienes, pero no estás en obediencia a Él o con Él, entonces pídele perdón y restablece tu comunión con Él. Y si estás en comunión con Él, sigue adelante. Vale la pena vivir por Cristo y vale la pena morir por Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque estás aquí, porque no nos dejas solos. Y Señor, gracias por las pruebas, por las luchas, porque Señor, sabemos que si las permites es para fortalecernos. Y Señor, te ruego por cada uno de los que estamos aquí. Si hay alguien que está desanimado, te rogamos porque tú le animes, porque tú, Señor, le fortalezcas. Y te rogamos por si hay alguien que no te conoce, para que tú, Señor, toques lo más profundo de su ser y que pueda entregar su vida a ti. Si alguien, Señor, no está en comunión contigo, te ruego porque también, Señor, tu Espíritu Santo le redarguya y que pueda ponerse a cuentas contigo. Señor, por favor, te pedimos que tú te manifiestes de forma poderosa en cada uno de nosotros, de tal manera que puedas hacer de nosotros discípulos fieles, que te honran, que te glorifican, que te exaltan, que muestran tu luz a donde quiera que van. Padre, gracias te damos por Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.